tratan de darse impulso hacia las generales con un buen resultado el próximo domingo. Los sondeos auguran un Partido Popular a la baja. Un juez ha admitido a trámite una denuncia anónima contra el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el excoordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, por coacción, financiación ilegal y falsedad documental. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe. Se ha atacado la remolacha. La remolacha. Ay, Pablo. Caso Aceinsa, salvemos a la remolacha. Caso Ana Gago, los comunistas quieren socializar nuestras remolachas. Caso Arroyo Encomienda, comunismo o remolacha. Caso Centeno, los comunistas se comen a los niños con remolachas. Caso Comfort Letter, saquemos la remolachigualda. Caso de la ciudad del golf. Abascal, ¿nos fumamos una remolacha? Caso de la construcción. Los comunistas solo nos darán de comer remolachas cuando nos lleven al Gulag. Caso Eólica Valladolid. Cara al sol con remolacha nueva. Caso Medina del Campo. Stalin purgó a las remolachas. Caso Perla Negra. Contra los Batasunos, remolachas y Rodríguez Galindo. Caso Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Somos el centro reformista. ¡Hail, remolacha! Caso Púnica, Diputación de León. Ayuso me ha salido un poco remolacha. Caso Rosinos. Azúcar. Caso Samaniego. Por mis remolachas vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Caso Trama Solar. Mañueco, ole tus remolachas. A por ellos. Caso Zamora. Teodoro, además de huesos de aceituna, ¿podrías escupir remolachas? Lo que les acabo de leer es casi una veintena de casos de corrupción que afectan al Partido Popular de Castilla y León. Pero he seguido la receta de Pablo Casado. Aderezarlos con un poquito de remolacha. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos de Castilla y de León. Ya veis que tenemos no micrófonos nuevos, pero sí unos soportes que los elevan un poco y hacen que no tengamos que estar tan agachados. Sabéis que con mi chepa eso es un agravio. Esto es gracias a vosotros y vosotras que os habéis unido a la República de Público, que ahora hemos podido contar con un poquito más de financiación para mejorar mi cifosis y también los micrófonos que usamos aquí. Pero necesitamos más recursos, necesitamos que haya más gente que se una a la República de Público para hacer este periódico posible y también este puto podcast. Bueno, decía que hoy hablamos de Castilla y León, como siempre, con nuestra matemática Sara Serrano al mando de La Base de Datos, con Manu Levín, nuestro filólogo que desentraña el significado de las palabras que utilizan los medios de comunicación. Hoy tenemos a María José Pintor, redactora jefa de Público, que sabe mucho de Castilla y León y que trae noticias, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Que os parezcan interesantes. Contamos con tus exclusivas. Y para terminar, hoy tendremos Tendencia Crítica con Gema MJ. Arrancamos, Lolo. La Base de Datos. Buenas tardes, Sara. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Antes de nada, ayer dijimos que PDeCAT es el partido de Puigdemont. Esto no es correcto. El partido de Puigdemont es Junts per Catalunya. Quien tiene boca se equivoca y en La Base nos hemos equivocado. Rectificación y disculpas. Ahora sí que empezamos. ¿Qué está pasando en Castilla y León? Se han convocado elecciones anticipadas. Esto es la primera vez que ocurre en Castilla y León y es también la primera vez que no van de la mano de las elecciones municipales. Recordemos que el Partido Popular lleva 35 años desde que José María Aznar se sentara en la Junta de Castilla y León gobernando allí. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas 3 décadas largas de gestión de la derecha? Pues te lo voy a contar en 8 datos. Primer dato, Castilla y León es la única comunidad autónoma que disminuyó su gasto en políticas sociales en 2020. Es también la única comunidad que ha reducido el gasto en sanidad durante la pandemia y además supera la tasa nacional de pacientes en espera quirúrgica. Esto a pesar de que Mañueco dijera en junio de 2020, en plena pandemia, que los recortes en sanidad eran una leyenda urbana. Otro dato más, la Universidad de Castilla y León es una de las más caras de España. Cuarto dato, entre 2015 y 2020 el precio de los alquileres en la región ha subido un 26%. Quinto dato, es la segunda comunidad autónoma donde menos aumenta el empleo. En el mes de enero el paro ha subido el doble que en la media española.
Sexto dato, Castilla y León está entre las 20 regiones de toda Europa que más población pierde. En los últimos 10 años ha perdido más de 170.000 habitantes, principalmente entre la población joven. 170.000. Eso es como si hubiera desaparecido por completo la ciudad de León. Así es. Otro dato más, Castilla y León tiene la cobertura móvil más baja de toda España. El 90% de los municipios son considerados zonas blancas, es decir, no tienen acceso a la red de Internet rápida. Estas son las políticas para atraer población y para apoyar el emprendimiento del Partido Popular en la región. Muy bien. No parece un gran incentivo. Y último dato, para terminar, el 70% de las plazas de residencias de mayores son en centros privados. Es decir, 35 años de políticas del Partido Popular han servido para vaciar Castilla y León de población, para desmantelar la sanidad y la educación pública, para dejar a los mayores sin asistencia y para que la gente joven se tenga que ir a otros sitios porque no hay oportunidades en Castilla y León. Pero también han servido para otra cosa, ¿no? Tengo entendido que el Partido Popular se ha enriquecido mucho en Castilla y León. Así es. Uno de los motivos que se esconde detrás del adelanto electoral del PP en Castilla y León es precisamente anticiparse la apertura de varios juicios por corrupción en los que están inmersos altos cargos del partido. El expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tendrá que testificar en el juicio del caso Perla Negra por sobrecostes de más de 20 millones de euros en la adquisición de un edificio público. Otra investigación en curso, la trama eólica, analiza el presunto lucro de altos cargos del partido y empresarios en el reparto de licencias de parques eólicos. Las mordidas ascenderían a más de 80 millones de euros. Además, el PP de Salamanca, su presidente Javier Iglesias y su gerente María Isabel Sánchez están imputados por presunta financiación ilegal en las primarias que impulsaron a Mañueco en 2017. Bueno, tenemos un guiso con sobrecostes, mordidas, impuestos revolucionarios. El PP llega fuerte a estas elecciones. Pero yo quiero saber ¿quién es este Mañueco? Que fuera de Castilla y León no se le conoce tanto. ¿Quién es? Pues Mañueco es hijo de Marcelo Fernández, alcalde franquista de Salamanca entre 1969 y 1971. Y Mañueco precisamente se negó a cumplir la ley de memoria histórica y a retirar el medallón de Franco de la Plaza Mayor de Salamanca. El hermano de Mañueco, José María Fernández, fue presidente de la Unión Deportiva Salamanca. Su mujer, Serafina Martín Lozano, es hija de otro destacado dirigente local del PP, conocido como Pepe Villares, por ser alcalde durante más de 45 años de la localidad salmantina Villares de la Reina. 45 años. Y Mañueco es además tío de Ángel Fernández Silva, expresidente de Nuevas Generaciones del PP de Salamanca y excoordinador por libre designación del Grupo Popular del Ayuntamiento. ¿Cómo se dice esto en italiano o incluso en siciliano? La familia. Sí, prácticas mafiosas casi. De Mañueco no se sabe tampoco si terminó la carrera de Derecho. Se sabe que comenzó, pero no se sabe fecha de finalización y se especula con que quizás no la terminase. Lo que sí que representa como nadie es el perfil de político profesional. Con 28 años fue secretario general del PP de Salamanca, con 30 concejal del Ayuntamiento, con 31 presidente de la Diputación, con 36 entró en la Junta como consejero y con 46 logró ser alcalde de Salamanca. Políticos profesionales, redes clientelares, corrupción, vínculos con el franquismo. Nos queda mucho más claro lo que está en juego en Castilla y León. Muchas gracias, Sara. A ti. Ahora, el auto del juez de instrucción de Salamanca aprecia indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal a través de una operación orquestada, de un chanchullo, de una treta, para que el hoy presidente de la Junta, el señor Mañueco, se convirtiese en el ganador de las primarias del Partido Popular, activando para ello una ingente maquinaria presuntamente corrupta. Y es muy importante, es crucial resaltar que es precisamente el actual presidente Mañueco el máximo beneficiario, el principal favorecido de esa trama de corrupción, un señor Mañueco que debería de dimitir, pero no lo va a hacer, y que, estando en las antípodas de la asunción de responsabilidades, se aferra a su cargo, cual percebe a la roca, no da ningún tipo de explicaciones y además se queda impávido, bueno, de hecho, excusa responder porque se marcha de estos plenos, contando además con la colaboración de sus operadores mediáticos de cabecera. Escuchábamos a Pablo Fernández, el candidato de Unidas Podemos, en una intervención parlamentaria muy dura. Bueno, Manu, ¿qué dicen los medios? Pues os cuento, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, pues hoy os traigo una radiografía del poder mediático en Castilla y León, porque creo que es bastante útil para entender cómo funciona el poder en la comunidad autónoma más grande de España. El ecosistema mediático castellano y leonés está básicamente en manos de dos grandes grupos empresariales, Promecal y Edigroup, que entre ambos controlan 16 periódicos, 30 emisoras de radio y 2 televisiones autonómicas. Empecemos por el primero.
Promecal, que es el acrónimo de Promotora de Medios de Castilla y León, edita Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino, El Día de Valladolid, El Día de Segovia y El Día de Soria. Su dueño es el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, que también es presidente de la agencia de noticias ICAL, de Onda Cero Burgos y dueño del 50% de Radio Televisión de Castilla y León, el canal autonómico. Empezamos bastante fuerte. Un constructor, dueño de uno de los dos principales imperios mediáticos de Castilla y de León. Cuéntanos, ¿quién es este tal Méndez Pozo? Pues te cuento, Méndez Pozo, más conocido como El Jefe, de Bosch, es uno de los empresarios más poderosos de la región, propietario del grupo de empresas Méndez y Ordóñez y fundador de un montón de empresas inmobiliarias, Río Vena S.A., Clunia S.L., Allende Ebro S.L., MBG Burgos S.L., Espolón S.A., Río Arlanzón S.L., etc. Méndez Pozo se enriqueció, sorpresa, con la adjudicación de multitud de obras públicas, entre ellas el Hospital Universitario de Burgos. Ha estado metido en todo tipo de negocios vinculados a la construcción de servicios privatizados, desde colegios a pisos protegidos, pasando, como decía antes Sara, por residencias de ancianos. Esto es lo que la derecha llama un gran emprendedor, mucho y muy español. Otro neoliberal feligrés del libre mercado, pero eso sí, que vive de la teta del Estado y que se ha enriquecido gracias a su cercanía con el poder. ¿Algo más sobre el jefe de la construcción y de los medios de comunicación en Castilla y León? Pues dos datos más de momento y unas declaraciones de propina. Primer dato. Méndez Pozo fue el primer constructor condenado por corrupción política en España en 1994 por el caso de la construcción de Burgos. De los más de 7 años a los que fue condenado, solo cumplió 9 meses en prisión. Pero es un expresidiario, entonces. Efectivamente, 9 meses pasó en prisión, de más de 7 años de condena. Segundo dato, Méndez Pozo es el constructor que está detrás del proyecto del bulevar y el parking en Gamonal, contra el que en 2014 se rebelaron los vecinos de ese barrio de Burgos. Uno de los medios de este constructor, el Diario de Burgos, se dedicó, como no, a defender ese pelotazo urbanístico y a llamar delincuentes a los vecinos que protestaban en defensa de su barrio. Y por último, las declaraciones que os prometí. Estas son las alabanzas que el rey Felipe VI dedicó durante una visita a Burgos al grupo Promecal, al que puso como ejemplo... El rey de España elogiando un grupo propiedad de un señor que ha estado en la cárcel por corrupción. El rey de España. El de España, ahora, no el de antes, Felipe VI. El de ahora. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto nos lo desmiente Neutral seguro. No puede ser. No me creo que estas declaraciones hayan ocurrido. Lo vamos a escuchar. Puso a este grupo como ejemplo de cultura empresarial innovadora y de excelencia. Ha sido tradicionalmente un auténtico notario de la actualidad, muy especialmente de la burgalesa. Su arraigo en esta provincia es tal que ahí se ha llegado a popularizar el dicho de que algo no sucede en Burgos hasta que no lo publica el diario. Para Su Majestad el Rey, Diario de Burgos y el Grupo Promecal son muestra de una cultura empresarial innovadora y de excelencia con un futuro por delante que cree que valdrá la pena. Este medio, buque insignia de Promecal, se ha ramificado además con ambición y con valor en los ámbitos de la radio, la televisión y la agencia de noticias, inculcando siempre rigor y profesionalidad. No me lo puedo creer. O sea que a Promecal no solo han acudido de visita en los últimos días Isabel Díaz Ayuso del PP y la ministra portavoz del gobierno, de la parte socialista del gobierno por lo menos, Isabel Rodríguez del PSOE, también fue por allí una vez el rey Felipe VI a poner como ejemplo de cultura empresarial innovadora y de excelencia a la empresa de un expresidiario que pasó 9 meses en la cárcel. Partido Popular, PSOE y Casa Real unidos para apoyar a un oligarca corrupto que estuvo en la cárcel pues, por corrupto precisamente. Efectivamente. Pues es verdad que esto serviría para entender cómo funciona el poder en Castilla y León y en España también. Bueno, Manu, ¿y qué hay del otro grupo mediático que decías al principio? Este será un grupo mediático progresista, ¿no? Al estilo de La Sexta. El otro gran grupo mediático de Castilla y León es Edigroup, que controla El Mundo Castilla y León, Diario de Valladolid, Diario de León, El Correo de Burgos, Diario de Soria Heraldo, es Radio Castilla y León y el otro 50% de Radio Televisión de Castilla y León, que se lo reparte a medias con Méndez Pozo. ¿Y este grupo de quiénes? Imagino que será de algún gran filántropo, creador de riqueza y de empleo, ¿no? Más o menos. Es de otro constructor corrupto, José Luis Ulibarri. No me lo puedo creer. Pues sí, del que os cuento muy rápido que está imputado en varias tramas de corrupción, entre ellas la Gürtel,
en la que está acusado de fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil. En 2018 fue detenido en el marco de la Operación Enredadera y enviado a prisión sin fianza. Otro gran patriota y gran emprendedor, además de ser el perejil de todas las salsas de la corrupción del PP, ¿tiene alguna otra relación con el partido de Pablo Casado, que recordemos lleva 35 años gobernando en Castilla y el León? Pues siempre hay un vínculo muy evidente entre las empresas de comunicación y el poder político, que es la publicidad institucional. Un dato: los medios de Ulibarri y de Méndez Pozo acaparan el 44% del total de la publicidad institucional de la Junta de Castilla y León. Solo en la última década, ambos empresarios corruptos se han llevado más de 240 millones de euros. 240 millones de euros de la gente. De dinero público provenientes de la Junta de Castilla y León, efectivamente. O sea, que la gente de Castilla y León está financiando de su bolsillo, con su dinero, los imperios mediáticos de dos constructores corruptos amigos del PP que utilizan sus periódicos y sus televisiones para defender sus intereses empresariales por encima de los intereses de los vecinos, por ejemplo, como los del caso Gamonal, y por supuesto para defender lo que le venga bien al señor Mañueco y al Partido Popular. Y su majestad el rey Felipe VI, no el de antes, llama a esto cultura empresarial de excelencia. De todas formas, hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué nunca oímos a nadie del PSOE denunciar este oligopolio mediático? Pues hombre, quizá tenga que ver con que no solo el PP tiene vínculos ahí. Antes os decía que el grupo de Méndez Pozo se llama Promecal, promotora de medios de Castilla y León. Bueno, pues resulta que este imperio mediático de este constructor tiene otra pata, que se llama, a ver si os dice algo el nombre, Promecam. A ver si lo adivino. Promotora de medios de Castilla-La Mancha. Efectivamente. Edita, por ejemplo, todas las tribunas de Castilla-La Mancha. La tribuna de Albacete, la tribuna de Ciudad Real, la tribuna de Cuenca, etcétera. A diferencia de Castilla y León, Castilla-La Mancha, salvo los 4 años de Cospedal, ha estado gobernada desde 1983 siempre por el PSOE. Y Méndez Pozo, como no, es amigo de José Bono y de Emiliano García Paje, y sus diarios castellano-manchegos suelen defender los intereses y los relatos del PSOE. De hecho, los cientos de millones de euros en publicidad institucional que os contaba antes que ha recibido Méndez Pozo en Castilla y León se han aprobado con los votos del PP, pero también con los votos del PSOE. Con los votos del PSOE, ese partido que dice somos la izquierda, ha votado a favor de dedicar casi el 50% de la propaganda institucional a financiar estos dos grupos mediáticos, propiedad de dos constructores corruptos. No me lo puedo creer. En resumen, dos constructores corruptos, amigos del bipartidismo y financiados con dinero público gracias a sus votos, controlan todos los medios de comunicación de Castilla y de León. Pero cualquiera que diga que esto es un problema grave para la democracia es un peligroso bolchevique y un traidor a España que merece ser difamado en las radios, periódicos y televisiones de Méndez Pozo y de Ulibarri. Y sobre todo, cualquiera que ose criticar a estos dos patriarcas de la prensa libre, sepa que se puede ganar un comunicado del APM por atacar la libertad de prensa. Muchísimas gracias, Manu. A ver si Victoria Pregó nos hace un comunicado. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, nos acompaña hoy en la tertulia alguien que sabe mucho de Castilla y de León. María José Pintor ha sido mucho tiempo periodista allí. Lo primero que te queríamos preguntar es, no debe ser fácil, ¿no?, ejercer el periodismo en Castilla y León. Cualquiera escribe según qué cosas. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Mucho tiempo he intentado yo entrevistar a Pablo Iglesias y mira por dónde. Te entrevisto yo a ti. Y mira tú, lo que es la vida, lo que es la vida, para hacérnoslo mirar todo esto. Bueno, pues deciros que ser periodista y tratar de ejercer como tal en Castilla y León es solo cosa de valientes, dejando mucho en el camino. Entonces, cuando comentáis todo esto, también quiero dejar constancia de que en esos medios de los que habláis trabajan muchísimos periodistas que han intentado de verdad poder contar lo que ocurre y no han podido. Deciros que ser un héroe intentando ejercer el periodismo de verdad en Castilla y León, también ser de izquierdas en Castilla y León, es de auténticos héroes. Y no os podéis imaginar todo lo que se ha dejado en el camino para llegar hasta aquí. Os tengo que dar la enhorabuena, aunque me produce una profunda tristeza escucharos, porque es la primera vez, y hace 26 años que llegué a Castilla y León y a Salamanca desde Bilbao, que oigo
contar esto que estáis contando y denunciando vosotros. La primera vez, porque lo grave de todo esto no es lo que nos estáis diciendo de que hay dos grandes medios y otros que a nivel provincial también dominan absolutamente su control sobre... Es que incluso controlan a los propios políticos del Partido Popular. Claro. La tragedia de todo esto es que los grandes medios nacionales progresistas jamás han querido meter mano en lo que estaba ocurriendo en Castilla y León. Os puedo garantizar que me he desgañitado para tratar en estos últimos años de que se sepa lo que ocurre y de que se sepa quién es Alfonso Fernández Mañueco y lo que estaba haciendo el PP. Y os puedo asegurar que medios nacionales y mediáticos, la respuesta era al día siguiente hacer una entrevista diciendo que era el hombre moderado del PP. Es decir, la tragedia de Castilla y León es que quien pudo ayudar a que las cosas cambiaran, porque no era tan fácil hacerlo desde dentro, y esto Pablo Fernández de Podemos lo sabe muy bien, quien pudo ayudar a que las cosas cambiaran y se denunciaran, no lo quiso hacer. Es la primera vez en 30 años, la primera vez que estoy escuchando, y de verdad que me emociona y me dan ganas de llorar, lo que vosotros habéis denunciado hoy. Es terrible lo que hemos vivido. Bueno, oyentes de La Base, ya habéis escuchado. A este programa le van a apuntar todos los francotiradores por decir lo que estamos diciendo aquí. Y que este programa y que este digital pueda seguir existiendo depende de que muchos de vosotros y vosotras hagáis ese esfuerzo para que no tengamos que depender de nadie. Porque lo que nos permite a nosotros y nosotras decir lo que ella estaba explicando que no se ha podido decir en 30 años es que a nosotros no nos puede llamar nadie por teléfono para decir que esto no se cuenta. Y eso depende de vosotros y de vosotras. Buenas tardes, María José. Buenas Lo primero, tardes. agradecerte el trabajo de investigación que has hecho en el Diario Público destapando todos estos casos sobre Castilla y León. Te leía un artículo en el que describías la personalidad de Mañueco y le caracterizabas de una manera que me llamaba mucho la atención porque creo que no solo le define personalmente, sino también políticamente. Y decías que es un hombre que lleva la marca grande, la marca de la ropa grande, porque no sabe distinguir la seda del poliéster. O sea, ¿cómo es Mañueco? Bueno, Mañueco es un personaje peculiar, complicado y desde luego peligroso para la gente que para ellos somos diferentes. Pero para mí lo peor que ha tenido Mañueco, y por eso insisto un poco en la orfandad que ha habido en todo el ámbito nacional, es que se consiguió hacer creer a todo un país y a todos los medios progresistas que era un hombre moderado. Mañueco es un tipo que, como alcalde de Salamanca, decidió que tenía que tener una policía especial para él, ¿vale? Y eso es algo que los empresarios de la hostelería, muchos de los cuales forman parte de su corrillo por miedo, otros lo harán por convicción, pero muchos es por miedo, saben muy bien que para que no tengas más multas, para que no te persigan, para que te dejen desarrollar tu negocio, tienes que tener una buena relación y los antojos de determinados personajes, ¿no? Mañueco es un tipo que comentabas tú que no había acabado, que no se sabe si acabó la carrera. No, Mañueco acabó la carrera. Lo que es un secreto de Estado es en cuántos años la acabó. Y lo que se rumorea desde que yo llegué a Salamanca es que se le ayudó un poco. Es verdad que cualquier parecido con Casado es fruto de la imaginación de los oyentes. Pero yo he escuchado incluso a profesores de Derecho, que es donde él estudió, de la Universidad de Salamanca, decir, ay, si no le echamos un cable, pero no lo podemos demostrar. Ahora, eso es algo que está absolutamente en el día a día de Salamanca. Lo terrible de todo esto es que ha sido, por decir algo, que una de las cosas que no habéis dicho de él, es que fue, lo voy a decir exactamente, fue presidente de la Fundación del Juego, por ejemplo. O sea, un personaje de su nivel aceptaba ser presidente de la Fundación del Juego con aquellos mafiosos del juego gallegos, por ejemplo, ¿no? Lo que no habéis dicho es cómo él se libra de la Operación Lezo porque detienen antes al expresidente, a Ignacio González, por ejemplo, ¿no? O sea, por los pelos se libró. Es decir, sí, ya tenían hecho todo el entramado para un tema de guarderías que él controlaba como alcalde, pero como lo detienen antes, se para y no se firma el contrato. Es decir, si hubieran esperado un poco más, se hubiera
hubiera visto implicado. Y de hecho en las grabaciones de la Guardia Civil, de la UCO, está este acuerdo de Alfonso Fernández Mañueco. Esto, por ejemplo, Podemos sí lo llevó a los tribunales, pero como no se llegó a firmar, no se les puede condenar, ¿no? Entonces, quiere decir, sí, había una intención y se reconoce, pero no se les puede condenar. Entonces, por los pelos, al final nunca se llega a nada. Porque también quiero diferenciar, hablabais, por ejemplo, de la trama eólica, de la Perla Negra, es verdad, y es verdad que esto va a haber una primavera muy caliente, que es uno de los motivos por los que Alfonso Fernández Mañueco decide adelantar las elecciones, aparte de su acuerdo con Génova, pero es verdad que esto no ocurre en la etapa en la que él tomaba decisiones en la Junta de Castilla y León. Eso no exime para nada al Partido Popular ni a él, que era el responsable de las garantías y de la ética en el Partido Popular Nacional, ¿eh? Pero no formaba parte, digamos, de esas tramas. Pero lo que sí ha hecho Alfonso Fernández Mañueco es un entramado de ingeniería que yo digo, si esa inteligencia la utilizaran por los ciudadanos de Castilla y León, los datos que habéis leído no tendrían nada que ver con los actuales. O sea, no os podéis imaginar la trama de ingeniería inteligente que se monta, y eso ha sido Alfonso, para conseguir salir como candidato a las primarias de Castilla y León del Partido Popular. ¿No? Uno arriba al... Claro, vamos a ver, aquí lo que ocurre es que Juan Vicente Herrera, el anterior presidente de Castilla y León, oye, si me enrollo me cortáis. Yo es que me pongo, pocas veces he podido contar estas cosas y estoy como... Estás dando muy buen material. Pero si no me cortáis, ¿vale? O si voy muy deprisa. La sustituta natural de Juan Vicente Herrera iba a ser una mujer que además del PP, pero os voy a decir aquí, lo defiendo en la base y donde haga falta, que hubiera sido una gran representante de Castilla y León. Bueno, que era honrada. Honrada y muchas otras cosas. Es una mujer comprometida con el pueblo saharaui que va allí todos los veranos a operar. Bueno, cuando ella presenta su dimisión, el primero que sale, por cierto, con un tuit de apoyo, es Pablo Fernández de Podemos. Creo que con eso os lo digo casi todo, para entender lo que pasa también en estos sitios donde siempre mandan los mismos y al final se cuela gente interesantísima a la que destruye en el momento en que quieren hacer algo diferente. Rosa Valdeón es una médico que ha ejercido de médico muchísimos años. Esta fue alcaldesa de Zamora. Alcaldesa de Zamora, efectivamente, una mujer interesante. Y esta mujer era consejera, era portavoz del gobierno de Juan Vicente Herrera, iba a ser la sustituta natural de Juan Vicente Herrera, hubiera primarias o no, como hacen casi todos los partidos, lo encajaran como fuera. Y eso es algo que Mañueco no estaba dispuesto a aceptar, ¿no? Y ahí es cuando aprovechan un viaje que hace a Madrid ella personal con su coche para llevar a su hija al aeropuerto, cuando le hacen un test de alcoholemia y curiosamente no pasó nada, ella dimite en ese mismo instante, o sea, una pasada, y esto llega a las redacciones antes que a juez, ¿no? Entonces estaba claro que era una manera de quitar a Rosa Valdeón del medio y la quitó. Además, casi la destruyen personalmente. Afortunadamente ella vuelve a su trabajo como inspectora médico y no lo consiguieron, pero casi todos, claro, Mañueco no podía consentir que nada fallara para que él fuera el candidato a presidir el partido en Castilla y León y, por tanto, ser el candidato a la Junta de Castilla y León, ¿no? Y esto ¿qué hacen? Claro, os acordáis todos que hemos escuchado en Castilla y León y en todas partes que el PP era el partido que tenía más militantes del mundo mundial. Pero es que yo me lo creí, ¿eh? O sea, porque parece que voy de lista, es que yo eso me lo creí. Claro, cuando empiezan a hacer esas primarias, ¿no?, arrastrados por lo que ya había hecho el PSOE, por la izquierda y tal, cuando ellos empiezan a presentarse a las primarias, pues en los propios estatutos del Partido Popular, como de cualquier partido y agrupación, tienes que estar al día en las cuotas para poder votar. Y ahí se dan cuenta que no tienen ni un 30% de la militancia con la que contaban. Entonces, cuando él anuncia a su equipo que se va a presentar y que hay que movilizar a toda la militancia para salir de candidato, le dicen: lo sentimos, pero no tenemos a quién movilizar. Es que no tenemos, no tenemos fuerza suficiente para ganar, porque es que solo van a poder votar el 30% de los que consideramos nuestros. Y entonces crean una obra de ingeniería para que cada candidato del Partido Popular... Esto no pasó solo en Salamanca, aunque la causa abierta está solo en Salamanca, porque inteligentemente vieron que era la manera de poder conseguir que esto saliera para adelante. Era mucho más difícil probarlo en toda Castilla y León, pero que sepáis que esto pasó en toda Castilla y León, ¿eh? Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es convencer...
cobran un impuesto revolucionario absolutamente a todos sus cargos públicos para que paguen en dinero negro. Porque esto es muy fuerte. Claro, porque es que además podían haber dicho, oye, mira, vamos a hacer esto legalmente. Con un recibito. Seguridad de partidos, donación, total. no sé Se ingresa en la cuenta del partido. Sí, donde es tú legal pagas que la alguien... cuota. Claro. O sea, oye, mire, yo en esta cuota voy a pagar 10 veces más para pagar a los otros 9. Bueno, no había ni que ponerlo si lo hubieran hecho legal. Pero bueno, que es para pagar a otros 9 que no han pagado y que yo quiero que puedan ir a votar. Pero no, lo hacen en negro. Lo que nos hemos enterado, además, es que esto no solo lo hace esto es lo que están investigando en la causa abierta en Salamanca, sino que parece ser, por un documento anónimo que el juez ha admitido a trámite contra todo pronóstico, en el que dicen que también se les pidió a los empresarios bien tratados de la hostelería y de la Plaza Mayor de Salamanca, que parece ser que las cantidades que dieron esos empresarios en negro eran todavía mucho mayores que la que dieron diputados provinciales, senadores. O sea, esto es Tony Soprano yendo a los negocios y a los bares a decir... Claro. Y luego hay otro tema importante, que parece ser que al principio el juez consideró que no era del todo ilegal, pero bueno, también tenemos que hablar de ética, digo yo, para entender este entramado que tienen montado, ¿no? El chiringuito. Y es que, claro, vosotros imaginaos, en una comunidad donde siempre gobiernan los mismos, si tú quieres hacer algo por tu pueblo, muchas veces la gente se afilia al PP para ser alcalde de su pueblo, pero gente que quiere hacer una buena labor. Quiero en esto reivindicar la labor de mucha gente que formó parte del Partido Popular y que no tiene nada que ver con esto. Y, por supuesto, del PSOE. Os lo digo porque era solo bipartidismo. Ahora ya entran en juego muchas otras cosas, ¿no? Y fíjate ahora la España vaciada, como entró hace 7 años Podemos a tope con 10 diputados, a través de Pablo Fernández, pero pensad en el bipartidismo. O estabas con unos para perder y que nunca te dieran nada en la Diputación Provincial, en no sé qué, o estar en el PP que te dieran algo. Entonces, gente que realmente quería luchar por su tierra, se afiliaba al PP, pero claro, en cuanto dejaba de ser alcalde, ya no volvían a acordarse ni querían ni ver a esa gente, pero era la manera de poder salir en su pueblo y de recibir las ayudas y subvenciones que la Diputación Provincial, que era del PP, les iba a dar, porque aquí, según de qué pueblo seas, recibes o no recibes. Esa es la realidad en Castilla y León. Y tenían copado casi todo. Ha empezado el panorama a cambiar. Tenemos un alcalde de Izquierda Unida en Zamora, pero esto no era lo normal, ¿vale? O sea, tampoco en Valladolid, ahora tenemos un alcalde socialista, tampoco era lo normal. Entonces, era la única manera de conseguir algo por tu pueblo. Y por eso esa gente le llamaron y le dijeron, mira, tú no llevas sin pagar 20 años, pero bueno, mira, tú estabas aquí, ¿qué vas a recibir? ¿Una ayudita? ¿Estás esperando porque tienes las vacas y quieres...? Pues hombre... Mira, ya vamos a pagar por ti la cuota, 20, y según llegaban, les daban un sobre con lo que tenían que votar. Alucinante. Así se celebraron las primarias en las que Mañueco salió presidente del partido en Castilla y León, según está investigando en este momento un juez instructor en la audiencia en Salamanca. Impresionante. Fíjate, yo justo te iba a preguntar por esta trama, ¿no?, de presunta corrupción en las primarias de Mañueco. No se da una opción. Creo que lo has explicado súper bien. Entonces, o sea, una reflexión que me lleva a una pregunta, ¿no?, que es un poco cómo analizas tú la relación entre toda esa corrupción y la situación de la gente en Castilla y León, ¿no?, de falta de oportunidades, de despoblación. Porque a veces parece que la corrupción es como una cosa de políticos, ¿no?, que está desvinculada de los problemas de la gente. Y yo creo que es fundamental explicar que eso no es así, ¿no?, que al final la base estructural de la corrupción es la defensa desde el poder político y también desde la monarquía, lo veíamos antes, de una determinada clase empresarial, que son estos constructores y estos empresarios, ¿no?, que solo saben hacer negocios chupando del dinero público, recibiendo adjudicaciones, sacando beneficios de servicios privatizados, a costa, por supuesto, de empeorar su calidad, y eso es un tapón que impide que otra gente más innovadora pueda hacer negocios también en una tierra como Castilla y León, ¿no? Por lo tanto, no son dos cosas separadas, la corrupción de, al final, los problemas materiales de la población. Entonces, yo te quería preguntar, ya que has explicado con mucho detalle la trama de la financiación ilegal, ¿cómo analizas tú ese vínculo, ¿no?, entre la corrupción y los problemas de la gente? Pues mira, el problema que tiene Castilla y León es que como los medios de comunicación no cuentan lo que ocurre,
creen que esto es como lo de los catalanes nos roban. Entonces esto siempre es culpa de España. Siempre es culpa de otros. Por supuesto, Zapatero es el mayor culpable de todos los horrores de la humanidad, ¿no? Y entonces han hecho creer, a través de esos medios, por repetirlo muchas veces, a gente de bien, a gente que vive en sus pueblos y que no tiene otra manera de enterarse, porque estamos hablando de gente mayor que solo lee el papel y que lleva, igual que su padre y que su abuelo, leyendo el mismo periódico. Entonces, cuando tienen ese periódico delante y solo escuchan que Castilla y León está detrás de todo por culpa de España, de los gobiernos socialistas, ahora de los comunistas, porque tú, Pablo, tienes la culpa de casi todo de lo que pasó en estos últimos 30 años. Yo me crié en Castilla y León, ¿eh? Yo crecí en Soria, dejé ahí la simiente de la serpiente. Bueno, y tienes gente muy querida que ahí está. Claro. Dime. Y por cierto, no sé si lo sabes, pero si no te lo digo yo, Rosa Valdeón, de la que os hablaba, fue una de las primeras personas que cuando dijeron aquellas barbaridades de tu padre, dijo que ponía las 2 manos en el fuego por él. Es verdad. Y yo hoy, como tú has dado muchos titulares, voy a contar una historia que no se ha contado nunca, que vincula a Rosa Valdeón, a Paco Guarido, el actual alcalde de Zamora, a Íñigo Errejón y a Rita Maestre. Pero eso va a ser después de que Gema MJ nos cuente qué se dice en las redes sociales. Métenos un total, Lolo, y vamos con Gema MJ. Tendencia crítica con Gema MJ. Bueno, en este momento Íñigo Errejón y Rita Maestre están enormemente preocupados diciendo qué cabrón lo va a contar. Lo voy a contar, pero lo voy a contar después de Tendencia Crítica de Gema MJ. ¿Cómo estás, compañera? Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues hoy me gustaría empezar reivindicando la importante labor que hace la gente cuando se organizan en redes sociales, porque muchas veces se ridiculiza el activismo diciendo que no sirve para nada. Pero en estas elecciones de Castilla y León se ha demostrado que no, que las redes sociales pueden ser muy útiles. Y es que fueron los propios usuarios quienes rescataron tweets para desenmascarar la homofobia del candidato de Vox en Castilla y León. Pues no lo había pensado y la verdad es que tienes razón. De hecho, esto llegó a todas las televisiones, que ya sabemos que este tipo de declaraciones son habituales en Vox. Recordemos a Rocío Monasterio diciendo que había que difundir y promover las terapias para curar la homosexualidad. Exacto. Pero seamos precavidos, que hagan comentarios homófobos y defiendan estas terapias no quiere decir que sean homófobos, ¿verdad? No, hombre, no seamos mal pensados. Pero qué nervioso se puso el candidato de Vox cuando salieron a la luz estos tweets. Como Rubén Sánchez denunciaba, el candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León está borrando tuits homófobos como este. Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones. Pero Busadé dijo que esto eran tuits del siglo pasado, ¿no? De cuando este era muy jovencito. Claro, de cuando no tenía bigote. Intentó defenderle de esta forma, pero la realidad es que tiene tuits muy recientes donde, por ejemplo, llama a Sonia Vivas lesbiana, feminazi, experta en penes. Todo un poeta fascista, pero un poeta nazi. Aparte de las lindezas que suelta por la boca, el señor Frings es abogado en el despacho de su papá. Defendió al exbanquero Mario Conde, condenado a 20 años por estafa, del que dijo que era una de las personas con más capacidad para dirigir una empresa en España. También es abogado de Alvise Pérez, conocido por difundir fake news, en una causa judicial que no existe por una denuncia que nunca puso porque se le pasó el plazo para presentarla. Abogado de Alvise y de Mario Conde, ¿qué puede salir más? ¿Castellanos y leoneses? Quien tampoco se ha librado de críticas es Mañueco. Pani, que escribía: en el PP de Castilla y León dicen que si ganan las elecciones harán todo lo que no han hecho en los últimos 35 años que llevan gobernando el PP de Castilla y León. Me quedo más tranquilo. La periodista Laura Cornejo, el día del debate, decía: pues muy bien, Mañueco ha vuelto a prometer la banda ancha en zonas rurales. Con bien de megas. Desde 2005 lleva el PP prometiendo eso. Es como una tradición que tenemos cada elección. Pero cuéntame qué tiene que ver Mañueco con el famoso bulo contra Garzón a propósito de las macrogranjas y qué has encontrado a propósito de esto. Bueno, pues a mí me parece bastante interesante la denuncia que hace la periodista Virginia Sarabia, que dice: ¿os imagináis llevar 20 años sin poder beber del grifo en vuestra casa? Pues vivir cerca de macrogranjas en España equivale a quedarse sin agua potable. ¿Por qué prevalece el derecho al negocio de unos pocos empresarios sobre el derecho a un bien básico de miles de personas? Parece el guión de una película distópica. No mires arriba. Una vez más. Otro apunte interesante es el que hace la tuitera Black. Holanda crea un ministro para reducir el impacto negativo de las macrogranjas, mientras en España quieren eliminar al ministro que las señala. Nada que añadir.
Como todos sabemos, Mark Rutte, el primer ministro holandés, es un peligroso bolivariano y socialcomunista. El periodista de La Marea, Dani Domínguez, señala qué hay detrás de este bulo organizado. Un primo de Pablo Casado lleva un par de años pugnando para que pongan una macrogranja en su pueblo, en unas tierras que ha vendido el teniente de alcalde, familiar suyo también, para que entendamos los intereses y la campaña contra Garzón. Pero es que a nivel europeo también le dan la razón al ministro Garzón. Carlos Sánchez Mato escribía: la Comisión Europea denuncia a España por incumplir la Directiva Europea sobre contaminación por nitratos de macrogranjas. Las mayores incumplidoras: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. ¿Entendéis ahora a Lambán, Paje, Mañueco o López Miras? Claro que les entendemos. Y cuando el bulo les sale mal de cara a la opinión pública, aparece Pablo Casado a hablar de remolachas, de Drácula, de zombies y de lo que haga falta. Había que desviar la atención, ¿no? Otro tema muy sonado fue la crítica de Javier Negre a Pablo Fernández. Un saludo a Javier Negre desde aquí. Candidato de Unidas Podemos, con un argumento bastante clasista. Javier Negre se sorprendía de que alguien que ha trabajado como kiosquero pueda llegar a ser político de las Cortes de Castilla y León. Mucho mejor Mañueco, que no ha trabajado de nada, ¿verdad? Parece que el rollo de la meritocracia solo sirve para defender a los hijos de los multimillonarios. Bulldog Punk lo ilustraba muy bien con este tuit. Los mismos que nos quieren vender la moto de que puedes pasar de doblar camisetas a dirigir un imperio económico, ahora dicen que un kiosquero no puede presidir una comunidad autónoma. No hay que olvidar que el kiosquero es licenciado en Derecho y la que dobla camisetas, hija de. Efectivamente, así es. Bueno, pues que nuestros oyentes juzguen si les representa más a alguien que sabe lo que es trabajar como autónomo o alguien que no sabe lo que es dar palo al agua, como nuestro amigo Santiago Abascal. Así que bueno, hasta aquí el repaso de redes sociales. Queridos amigos y amigas de La Base, volvemos la semana que viene con más crítica política. Un abrazo a todos y a los haters, sobre todo. Muchas gracias, MJ, pero no te escapes que tú tienes un acto el jueves, ¿verdad? En la Morada de Madrid. Exacto. Cuéntanos. Junto a Carla Galeoto, que vamos a estar hablando de redes sociales, machismo y sobre todo las cositas que nos han dicho a las dos desde que participamos en La Base. ¿Y a qué hora es esa charla? Uy, pues eso no lo sé. Eso no se sabe. Eso no lo sé. Mañana os lo diremos. Eso Aquí no lo sé. en La Base, recordad. Creo que era por la tarde. La charla la presenta Gara Santana y estará Carla Galeote, Gema MJ, hablando de machismo y redes sociales en La Morada. Por la tarde, alguna hora que ya os diremos y ya os informaremos. Pero antes de acabar, antes de la canción, lo prometido es deuda. Claro, es que María José ha sacado una serie de nombres y lo tengo que contar. Antes de dedicarme a la política y volver a esto de hacer los podcasts, yo hacía la tuerca y tenía amistad con el que luego resultó el alcalde de Zamora, Paco Guarido, que me contó un asunto que por lo visto en aquel momento era grave. En Zamora había, por lo visto, una proliferación de conejos en no sé si era en Valorio o dónde en Zamora, y no se estaba haciendo el control de plagas que le tocaba hacer al ayuntamiento. La alcaldesa era Rosa Valdeón y me dijo, es que además ningún periodista le pregunta por esto. Yo le dije, no te preocupes, que mando yo un comando de periodistas que no solamente le van a preguntar por esto, sino que además le van a regalar un conejo de peluche. Ese comando de periodistas que envié estaba formado por Íñigo Errejón y Rita Maestre, como estudiantes de ciencia política que dijeron querer hacer una entrevista sobre temas de política municipal. Íñigo Errejón tuvo que esconderse el conejo de peluche en los calzoncillos para entrar en el despacho de Valdeón y finalmente le pudieron hacer una entrevista que está disponible y darle aquel conejo de peluche. Esto no se había contado nunca. Espero que no haya ningún juzgado de Zamora que abra diligencias contra Guarido, contra Errejón o contra Rita Maestre, pero me ha parecido una anécdota simpática porque además Valdeón estuvo muy seria en la entrevista y efectivamente habló de esta plaga de conejos y el diputado Errejón pues bueno, tuvo que ir con ese conejo de peluche escondido en los calzoncillos. Digamos, para progresar en política hay que pasar por situaciones muy difíciles. Bueno, llegamos al final y queríamos dedicar una canción a Pablo Casado, que como nos habla tanto de remolachas y además es boomer, como yo, que me toca ser el boomer en este programa, hay una canción que es una referencia sentimental de todos los que crecimos en los años 80 y va por ti, Pablo Casado, Los Fruitis.